Comenzamos con una pregunta sencilla, pero incómoda. ¿Realmente entendemos lo que estamos tratando de alcanzar cuando subimos la presión arterial en un paciente en shock? Durante años, la presión arterial media, la famosa PAM, ha sido el objetivo numérico que perseguimos en la reanimación. Se acepta como punto de partida, como valor umbral, pero el problema aparece cuando confundimos ese número con el objetivo final. Pinsky propone un enfoque distinto. En lugar de poner el foco en la presión, nos pide que pensemos en términos de gradientes y de flujo. En lugar de mirar un valor en el monitor, nos pide que entendamos qué está pasando entre los vasos y los tejidos. Su propuesta se centra en la TPP, la presión de perfusión tisular, que no es otra cosa que la diferencia entre la PAM y la presión crítica de cierre, la PCC. Si no hay suficiente gradiente para vencer esa resistencia de cierre vascular, no importa cuánto elevemos la PAM. No llegará oxígeno al tejido, no habrá perfusión efectiva. El gasto cardíaco, la presión de llenado sistémico, la PMSF y la PCC forman un triángulo funcional que no podemos ignorar si queremos razonar la hemodinámica y no simplemente reaccionar a los números. ¿Estamos usando los monitores para confirmar lo que ya hemos decidido hacer o los estamos usando para pensar mejor? Esa diferencia entre medir y razonar puede parecer sutil, pero en la práctica diaria cambia todo. ¿Qué pasaría si en lugar de buscar siempre una PAM de 65, empezáramos preguntando qué necesita ese paciente para perfundir su cerebro, su intestino o sus riñones? El shock séptico representa uno de los desafíos más complejos, no solo por la alta mortalidad que arrastra, sino por la dificultad de su diagnóstico precoz y la ambigüedad que plantea en su manejo inicial. Lo que parece hipovolemia puede ser vasoplejía. Lo que parece fallo cardíaco puede ser simplemente una disociación entre la macro y la microcirculación. Por eso, entender cómo se comporta la fisiología hemodinámica bajo el estrés del shock séptico no es un lujo ni una curiosidad académica, es una necesidad asistencial. Un error en la interpretación del estado hemodinámico puede llevarnos a sobrecargar a un paciente con fluidos o a infrautilizar un soporte vasoactivo. El shock séptico no se comporta de manera uniforme, pero sí tiene algunos patrones comunes: vasodilatación por exceso de óxido nítrico, pérdida de volumen efectivo por fuga capilar y una alteración frecuente, aunque reversible, de la función miocárdica. Son estos tres elementos, vasodilatación, hipovolemia y disfunción cardíaca, los que nos obligan a replantear cómo pensamos la monitorización y, sobre todo, cómo la usamos. Toda la fisiología del sistema cardiovascular puede empezar a entenderse con una ecuación sencilla: la ley de Ohm, Q igual a delta P dividido por R. En términos hemodinámicos, esto se traduce así: el flujo sanguíneo, es decir, el gasto cardíaco, depende del gradiente de presión entre el inicio y el fin del circuito dividido por la resistencia que ofrece ese circuito. La traducción al cuerpo humano sería: Q es el gasto cardíaco, dP es la diferencia entre la presión arterial media, PAM, y la presión crítica de cierre, PCC. R es la resistencia vascular sistémica. Esta relación nos recuerda que el flujo, lo que realmente importa para perfundir los tejidos, no se logra simplemente subiendo la presión. Si la resistencia aumenta de forma proporcional, el flujo no cambia. Si el gradiente se pierde, tampoco habrá perfusión, aunque la presión absoluta sea normal. Esta visión cambia el enfoque. Ya no se trata solo de tener buena presión. Se trata de generar un gradiente útil, suficiente para vencer la resistencia microvascular y mantener el flujo sanguíneo en los órganos que más lo necesitan. Y también nos ayuda a entender por qué en algunos pacientes la perfusión mejora antes de que la presión lo haga, o al revés, por qué una presión aparentemente adecuada puede coexistir con hipoperfusión celular. Cuando vemos una PAM dentro de rango, ¿nos damos por satisfechos? ¿O nos detenemos a pensar si ese valor realmente se traduce en flujo útil? Quizás la pregunta más importante no es ¿cuánta presión tiene el paciente?, sino ¿cuánto flujo está llegando a sus tejidos?
Para entender la hemodinamia, necesitamos conocer los componentes. La presión arterial media, la PAM, es el número que aparece en el monitor, pero no es una variable aislada. La precarga es el volumen que llega al ventrículo al final de la diástole. Se estima con la PVC o la ecografía de la vena cava inferior. La poscarga es la resistencia que el ventrículo debe superar para eyectar la sangre. Aumenta con vasoconstricción o hipertensión. La contractilidad se refiere a la capacidad intrínseca del miocardio para contraerse, y el gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico, cuánto late el corazón y cuánto expulsa en cada latido. El retorno venoso no es pasivo, depende de un gradiente de presión entre la presión de llenado sistémico, PMSF, y la presión en la aurícula derecha. Cuanto mayor esta diferencia, mayor el retorno. La PMSF es la presión existente cuando no hay flujo, determinada por el volumen circulante y el tono vascular. Al administrar volumen, buscamos aumentarla, pero si también sube la presión auricular, el gradiente no mejora y el retorno no cambia. En el shock séptico, la PMSF suele estar baja no solo por hipovolemia, sino por vasodilatación y pérdida de tono. Así, aunque demos volumen, este puede ir a una vasculatura paralizada sin generar presión útil. Por eso, para mejorar el retorno venoso, no basta con administrar líquidos. Es fundamental lograr que aumente la presión de llenado sistémico sin que se eleve al mismo tiempo la presión en la aurícula derecha. Solo así se genera un gradiente efectivo que favorezca el retorno de sangre al corazón. Hasta ahora vimos conceptos fisiológicos. Ahora pasamos a la práctica. Primera evaluación clínica. Observamos temperatura, relleno capilar, diuresis y nivel de conciencia. Son simples, pero hablan de perfusión, gasto efectivo y autorregulación. Si el paciente tiene extremidades frías, piel moteada y poca diuresis, ya sabemos que la perfusión está comprometida. Segundo, parámetros estáticos. La PVC, aunque muy usada, no predice con fiabilidad la respuesta a volumen. Aporta solo una idea indirecta del estado de presión en la aurícula derecha. La PAM es necesaria como referencia, pero por sí sola no nos dice si hay flujo ni perfusión efectiva. Tercer, parámetros dinámicos. Son mejores para predecir respuesta a fluidos. Incluyen variabilidad de presión de pulso, del volumen sistólico y la maniobra de elevación pasiva de piernas. Cuarta, monitorización avanzada. Incluye ecografía funcional, contractilidad, vena cava inferior, signos de congestión y termodilución o contorno de pulso para estimar gasto cardíaco. También marcadores como saturación venosa central de oxígeno, delta, CO2 y lactato. Ante un paciente inestable, ¿qué priorizamos? ¿Un número, una curva o una integración razonada de los datos clínicos y tecnológicos? El shock séptico no es solo presión baja o lactato alto, es la vasoplejía. En sepsis se pierde el tono vascular por liberación descontrolada de vasodilatadores como el óxido nítrico. Disminuye la resistencia vascular, los vasos se dilatan y no hay contención, baja la presión y la perfusión es desigual. 2. La fuga capilar, el endotelio se vuelve permeable, el líquido se escapa al intersticio, hay hipovolemia relativa, volumen total alto, pero presión de llenado baja. Tercera, disfunción miocárdica, contractilidad deprimida, el ventrículo no bombea con fuerza y el gasto cardíaco cae. Cuarta, disociación macro versus microcirculación. Puede haber flujo global adecuado, pero mala perfusión tisular. Hay zonas con shunts o vasoconstricción. En esta parte, conectamos la fisiología con la terapéutica. Monitorizar solo tiene sentido si actuamos de forma razonada con los datos. 1. Fluidos. No se trata de dar volumen por defecto. La pregunta es, ¿este paciente responderá a fluidos? Para responderla, usamos herramientas como
maniobra de elevación pasiva de piernas, variabilidad de presión de pulso, cambios en la vena cava con la respiración. Si hay indicios de respuesta, damos volumen. Si no, no lo damos. Así de claro. Pero no es fácil sin buena monitorización. 2. Vasopresores. La norepinefrina es el fármaco de elección. Objetivo inicial: PAM mayor o igual a 65 milímetros de mercurio, aunque este valor debe ajustarse al contexto clínico. Si persiste la inestabilidad, puede añadirse vasopresina, especialmente para reducir la dosis de noradrenalina. Tercero, inotrópicos. Si hay disfunción miocárdica y bajo gasto, puede indicarse dobutamina, siempre que el problema no sea solo vasoplejía. Cuarta, de resucitación. El riesgo no siempre es no reanimar, sino reanimar en exceso. El exceso de volumen causa congestión pulmonar, edema intestinal y fallo multiorgánico. Signos clave: vena cava dilatada, líneas B en ecografía pulmonar y diuresis escasa. Hasta ahora, muchas decisiones en cuidados críticos se han basado en alcanzar una presión arterial media de al menos 65 milímetros de mercurio. Ese valor aparece en casi todas las guías, pero la pregunta es suficiente con alcanzar ese número? Pinsky plantea que no, porque la presión por sí sola no garantiza perfusión efectiva. Lo que realmente importa es el gradiente de perfusión, la diferencia entre la presión arterial media y la presión crítica de cierre, que es la presión por debajo de la cual los vasos colapsan y el flujo se detiene. Ese gradiente se conoce como TPP, o presión de perfusión tisular. Y si la presión crítica de cierre es alta, como puede suceder en estados de vasoconstricción intensa o microcirculación comprometida, la perfusión puede estar limitada incluso con una PAM aceptable. Además, si el sistema venoso tiene un tono bajo, es decir, si la presión de llenado sistémico, la PMSF, está disminuida, el gasto cardíaco no puede sostenerse y el flujo a los tejidos cae. Esto explica por qué algunos pacientes con buena presión siguen teniendo hipoperfusión, lactato elevado y disfunción orgánica. En otras palabras, elevar la presión no siempre mejora el flujo. Y usar vasopresores sin tener en cuenta este equilibrio puede empeorar la situación, aumentando el consumo de oxígeno, reduciendo la microcirculación o elevando aún más la presión crítica de cierre. El enfoque de Pinsky nos invita a cambiar la pregunta. Ya no es solo ¿cuál es la presión arterial? ¿Está llegando flujo a los tejidos? Y para responder eso, no basta con mirar un número. Hay que integrar datos, interpretar curvas y, sobre todo, entender la fisiología del sistema que estamos intentando apoyar. Llegamos al final de esta presentación y es un buen momento para recapitular lo esencial. La monitorización hemodinámica no es una acumulación de cifras. Es una herramienta para tomar decisiones, una forma de pensar. No basta con medir, hay que interpretar. Cada paciente con shock séptico representa un problema diferente. Algunos predominan por la vasoplejía, otros por hipovolemia, algunos por disfunción miocárdica o alteración microvascular. No hay un único patrón ni una única solución. Por eso, no deberíamos tratar de normalizar un número sin antes entender qué parte del sistema está fallando. Una PAM por encima de 65 puede no significar nada si no hay perfusión efectiva, y un gasto cardíaco alto tampoco es útil si el oxígeno no se está utilizando a nivel celular. La pregunta que deberíamos hacernos con cada intervención es simple: ¿estoy mejorando la perfusión de este paciente? Para responderla, tenemos herramientas clínicas, medidas dinámicas, tecnología avanzada, pero sobre todo tenemos la fisiología, que sigue siendo la base, la brújula, lo que da sentido a lo demás.